presentación. Agradezco a la señora Rosy Orozco y a Monseñor Sánchez Orondo que me permiten también la posibilidad de hablar sobre este tema. El tema de tráfico de órganos posiblemente tiene un antes y un después, desde que se creó la Declaración de Estambul, que es un documento que ya cumplió 10 años de existencia y que básicamente lo que eran prácticas comunes en otros países en cuanto a que se utilizaban donantes vivos no relacionados, se les pagaba a estas personas para que donaran sus órganos, se estableció un marco en el cual básicamente lo que se expresa son las buenas prácticas clínicas y lo que debe ser y lo que no debe ser, y realmente lo que era un evento técnico, médico, evolucionado, con muy buena intención. De pronto también hay gente que encuentra ese lado oscuro para tergiversar totalmente lo que es digamos, el tratamiento de personas con enfermedades terminales de los órganos. La forma como opera este sistema funciona exactamente igual que cualquier red de tráfico. Una vez que se identifican, mutan, cambian de país en país y realmente pues están muy bien organizadas, y hay que aprender, porque además uno de los problemas del tráfico de órganos es que este crimen es cometido por personas educadas. Se requiere un conocimiento técnico para poder identificar dónde está el delito. Incluso nosotros mismos, los médicos, a veces los que no estamos en el área de trasplante, podemos engañar o fácilmente engañar a médicos generales que no tienen relación con trasplante y básicamente decir que es una forma ordinaria o básicamente normal lo que se está haciendo. Como parte del foro, el tema es las lecciones que debemos aprender. Yo creo que voy a poner un ejemplo de lo que… Yo soy costarricense y Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, en donde parece increíble que nosotros fuéramos víctimas de este tipo de crimen. Entre nosotros nos sancionemos. Y esto como médica lo digo y es una pena, pero eso es una realidad, no solo una realidad en mi país, sino creo que es una realidad en otros países también. Más o menos desde octubre del año 2009 al año 2013, 12 trasplantes renales de donantes no relacionados fueron realizados en 2 hospitales privados en Costa Rica. De los donantes, 11 eran costarricenses, un colombiano residente en Costa Rica. Los receptores, o sea, los enfermos, eran 11 costarricenses, un sirio, un americano y 6 israelíes. Esto era parte de un sistema en el cual solamente de todos los casos que se investigaron, de estos pudo haber caso judicial. El caso, digamos, la forma como la policía logró identificar toda esta red fue porque era tanto ya el volumen que resulta que a Israel se mandaron 2 potenciales donantes. O sea, se exportaron las personas y fueron, como eran sospechosos, no supieron qué decir cuando llegaron a Israel, fueron devueltos y resulta que al final ellos dijeron que básicamente les habían pagado para que donaran sus riñones en un hospital en Israel. Como todo, también estas redes estaban infiltradas. Resulta que parte de los estudios de los donantes se hacían en la seguridad social del país. O sea, nosotros todos pagábamos para que los donantes fueran estudiados para trasplantar estos extranjeros, por los cuales esta red ganaba un montón de dinero. El precio pagado a las víctimas, o sea, el que vendía el riñón, era más o menos entre $12,000 a $20,000. Sin embargo, al receptor, o sea, al enfermo, se le cobraba por los servicios de tener su riñón aproximadamente $40,000, solo del órgano. El equipo médico que conformaba este delito era un nefrólogo, 2 urólogos, un cirujano vascular, un anestesiólogo y 2 enfermeras. Este nefrólogo era el jefe de servicio de
nefrología de un hospital principal del estado en San José, o sea, en Costa Rica. Era profesor de la Universidad de Costa Rica de posgrado en nefrología y además en su momento fue también asesor de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, que es el ente proveedor de servicios básicamente más importante del país. La parte que reclutaba, porque esto funciona también igual con reclutadores, estaba conformada por un griego, un extranjero, o sea, un griego, un ciudadano griego, residente en Costa Rica, que tenía un restaurante cerca del hospital público. También había una mujer que era policía, y resulta que esta mujer policía hacía part-time como taxista, y esta mujer en algún momento había también donado un riñón. Y de pronto, cuando ella donó el riñón, conoció a este médico, digamos, el capo del sistema, y le pidió que le ayudara a reclutar personas, y entonces ella se involucró, de manera que también era, en sus labores como taxista, era reclutadora de potenciales donantes. De todo este caso, 24 trasplantes renales no relacionados, que no relacionados significa que, porque en las definiciones es importante conocer, trasplante relacionado es el que es consanguíneo, mamá, papá, tíos. El no relacionado es cualquiera, puede ser hasta marido, la esposa y el resto, los amigos y etcétera. Esos son no relacionados. Entonces, 24 trasplantes no relacionados fueron llevados a cabo por el mismo nefrólogo y otro equipo quirúrgico de otro hospital. En toda la operación que hubo en Costa Rica, aproximadamente unos 50 médicos estuvieron involucrados en un país de 5 millones de habitantes. 50 médicos participaron en trasplantes renales ilegales durante todo este periodo de tiempo. Todos, los dos equipos también trabajaban en hospitales del Estado y trabajaban en hospitales privados. La señora, la mujer policía, al final fue víctima, fue considerada una víctima y por lo tanto sirvió durante el juicio como testigo de la corona y por lo tanto no fueron tomados, digamos, no hubo una acción legal tomada en contra de ella. ¿Cuáles eran los argumentos de los médicos involucrados durante el juicio? Porque también esto requirió mucho entrenamiento y mucho estudio de los abogados. Entonces lo primero que dijeron era que ellos desconocían absolutamente que al donante se le hubiera pagado. Por otro lado, dice que participaron en un procedimiento médico legal y que además de eso sus dineros, o sea, el dinero de sus honorarios, lo recibieron, lo metieron al banco y pagaron impuestos por ese dinero. Que en cada expediente había una declaración jurada y este documento, la declaración jurada, en donde dice que el donante y receptor, así yo sea, digamos, chilena y el donante venga de Sudáfrica, hay una declaración jurada que dice que somos primos y por lo tanto tenemos una relación y que yo no estoy recibiendo dinero por ese órgano. Este documento es bastante perverso porque lo que se usa es para enmascarar el proceso ilegal y es válido, entre comillas, ante la ley. Los cirujanos dijeron que conocieron al paciente y al donante por primera vez en la sala de operaciones, lo cual en una práctica médica pues eso nunca debe ser así, pero son parte de los argumentos que ellos presentaron. Por otro lado también dijeron en la defensa del nefrólogo, que manejaba toda la red, que realmente él lo que hacía era ayudar a tratar enfermos muy graves y a salvarles la vida y por lo tanto era casi un acto humanitario lo que estaba haciendo. Se negó, evidentemente, que se hubiese pagado por el riñón y casi como que era un negocio entre el receptor y el donante y que básicamente nadie había tenido que ver en ello. Y por el dinero que recibió, él lo justifica que básicamente fueron honorarios recibidos por el acto médico el cual se llevó a cabo. ¿Qué hemos aprendido y cuáles fueron las debilidades de todo este proceso? Básicamente que algunos casos escapaban del marco legal, por esta razón no fueron llevados a cabo como juicio, no pudieron ser penalizados. Y eso es muy importante porque lo primero que hay que hacer es revisar la ley
de los países y ver dónde pueden hacer match todas las organizaciones o todas las instancias que tienen que vigilar el tráfico de órganos. En Costa Rica, la ley de órganos dice y prohíbe la venta de órganos, sin embargo no había una clara penalización. Sin embargo, la ley de trata, que justamente entró pocos meses antes de que este caso fuera llevado a cabo o que la investigación se realizara, contempla la pena por el tráfico de órganos. Sin embargo, el tráfico o la venta o la vulneración de personas pobres no únicamente se tiene que hacer en el tema de tráfico internacional, porque puede hacerse perfectamente vulnerando personas locales o por redes extranjeras en el mismo país. Durante el proceso de investigación también hubo dificultad en el seguimiento de los dineros que pagaron las aseguradoras, porque en esto también habían aseguradoras privadas que pagaban porque usted se trasplantara y no importaba de dónde viniera, porque nadie pregunta de dónde viene el dinero y si le pagaron al donante o qué, pero como cualquier proceso médico, la aseguradora pagó por el servicio para que la persona recibiera el trasplante. Y por supuesto, el documento legal de la declaración jurada es una gran debilidad, fue usada para legitimar la relación entre el donante y el receptor. Y hubo una nueva ley que lamentablemente, siempre se cuelan opiniones en esto, y los legisladores en Costa Rica mantuvieron, porque hubo una fuerte presión para que todavía se mantuviera en el nuevo reglamento la declaración jurada, que evidentemente es un documento que tiene que eliminarse absolutamente. Tenemos también, en cuanto a qué hubo que hacer o como recomendaciones, que es necesaria la asesoría técnica y médica de jueces y fiscales, y este entrenamiento tiene que ser hecho por médicos, porque es muy difícil, y por médicos de trasplante, porque es muy difícil realmente identificar en dónde puede estar el delito. Es necesario una auditoría del Ministerio de Salud, no en papeles, porque muchas veces incluso la gente que está en los ministerios o que trabaja en la salud pública tampoco conoce cómo se lleva a cabo este tipo de delito. Y es evidentemente también necesario entrenar a los fiscales en este tipo de crimen. El nefrólogo fue condenado a 12 años de prisión y el dueño del restaurante, el griego, fue condenado a 8 años de prisión. La fiscalía pidió una revisión del caso porque básicamente fue juzgado como un solo caso y lo que quieren es que las penas sean, por cada víctima, sea un caso y fraccionarlo de manera que haya una representación verdadera de las víctimas. En este sentido, sabemos, y esto pudo efectuarse en Costa Rica precisamente por las alertas internacionales, porque internamente en el país todo el mundo decía que todo estaba perfecto y que todo estaba bien. El Ministerio de Salud no llevaba una adecuada fiscalización de los procedimientos. Además, los médicos tampoco, este señor, el que coordinaba todo esto, tenía una alta posición, era muy difícil de tocar y por lo tanto nadie quería, digamos, básicamente señalarlo, decían que no habían pruebas, etcétera. Hubo que trabajar con la policía, entrenarla para poder realmente también hacer una transformación del sistema. Yo creo que en el caso de México se sabe no únicamente de donantes vivos no relacionados, de compañías americanas y de otros países que operan en la costa, todos estos tipos de trasplantes ilegales, sino también existe la posibilidad de que como extranjero pague y sea enlistado en la lista donde deben estar solo los mexicanos o solo los residentes para recibir un órgano de cadáver. Y eso está legislado. Nosotros como países tenemos que llegar a la autosuficiencia en la donación de órganos y esa es la tarea que todos tenemos. Yo quiero agradecer la invitación y básicamente también he estado muy impresionada de todo lo que he escuchado acá. Creo que es muy esperanzador que haya gente tan comprometida en terminar o por lo menos acorralar todos los grupos de diferentes tipos de tráfico de personas, de órganos y de todo tipo. Muchas gracias.